Monumental recogida de cable hoy de Juan Lobato después de haberse destapado ayer, haberse prendido un fuego, un incendio dentro del Partido Socialista Obrero Español que hacía aparecer toda otra cosa que se abría a la PSOE en Canal una semana antes del Congreso Nacional, generando una división interna para señalar al presidente del gobierno de cuyas oficinas habría salido, se habría filtrado, supuestamente, según publicaba el ABC, la información fiscal sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Y, curiosamente, esta mañana Juan Lobato aparece en las terminales mediáticas, que no son las del PSOE, sino las de la oposición, para desmentir todo. ¿Qué habrá ocurrido mientras tanto en esas 12 horas? ¿Cómo se ha dado la vuelta al relato? ¿Cómo puede ser que Juan Lobato desmiente? ¿Es una noticia tendenciosa la que salió ayer? ¿O es una recogida de cable de Juan Lobato por haber sido presionado en este tiempo a lo largo de la noche por parte precisamente del sanchismo para que remediase esta situación? Para mí es lo segundo, para mí es esta segunda hipótesis y te lo voy a demostrar a través de un detalle que hemos visto precisamente esta mañana en la cara de Pedro Sánchez, que parece que no ha dormido mucho esta noche. Tal vez haya tenido que estar muy pendiente de esta noticia para ver cómo darle el giro y cambiar el relato. Incendio apagado, amago de motín por parte de Juan Lobato en la PSOE a una semana antes del Congreso Nacional, aprovechando un momento de bajas del presidente por todo lo que está surgiendo con el caso de Víctor de Aldama y sus declaraciones. Quédate conmigo en este vídeo porque lo vamos a analizar todo. Te pondré mi explicación que he tratado en un directo esta mañana y que te repropongo por si no has visto el directo. Venga, vamos con el vídeo. Lo que yo noto es cansancio. Más que otra cosa, cansancio. Que no ha dormido o ha dormido poco. Asimetría. Muy bien. Aframe per second. Muy bien, muy bien. Asimetría. Vemos que hay una parte de la cara que está más caída, un ojo caído. ¿Eh? El ojo derecho, lo que está a vuestra izquierda, pero es su ojo derecho, está caído. ¿Eh? Está más bajo. Los dos ojos están caídos, tienen como la caída hacia abajo, pero este, sobre todo, el párpado, le hace un ojo más pequeño. Y eso yo lo atribuyo al cansancio. ¿A qué se puede deber ese cansancio? Pues a lo que ha sucedido esta noche, básicamente. Esta noche sabéis lo que ha ocurrido, aprovechamos para hablar de ello, porque es muy interesante. Voy a dejar de compartir, porque ya todo lo importante lo hemos tratado sobre la comparecencia de Pedro Sánchez, pero a mí me interesaba sobre todo conocer, voy a volver a compartir pantalla, su comparecencia, teniendo en cuenta que por la noche, el domingo por la noche, yo estaba haciendo el directo, terminé el directo por la noche y me encontré esto. Me encontré que ABC publicó esta noticia, que es la noticia del día. Moncloa filtró el documento secreto sobre el novio de Ayuso y trató de implicar a Lobato. Curioso porque tal como lo presenta la ABC, parece que esto rompe, crea una ruptura dentro del Partido Socialista a una semana, ojo con esto, a una semana del Congreso Nacional del Partido Socialista, que será el fin de semana que viene, abre en canal al PSOE, generando como una cabeza bífida, ¿no? Como si Lobato hubiese iniciado las acciones para disputarle el liderazgo a Pedro Sánchez. Moncloa filtró el documento secreto sobre el novio de Ayuso y trató de implicar a Lobato. La jefa de gabinete de Óscar López, ojo, Óscar López, que es la nueva cabeza en la que está pensando Pedro Sánchez para poner en Madrid a disputarle el liderazgo a Isabel Díaz Ayuso, es decir, sería la persona que sustituiría a Juan Lobato, es decir, que Juan Lobato está en la cuerda floja dentro del sanchismo, no dentro del PSOE, porque Juan Lobato tiene una posición fuerte dentro del PSOE porque está siendo protegido por el PSOE histórico, por Felipe González, ¿vale?
Entonces, aquí tenemos un movimiento dentro del PSOE que Pedro Sánchez quiere apostar por Óscar López, que es el actual ministro de Industria, si no me equivoco, em, como sustituto de Lobato, quiere hacer caer a Lobato y meter a Óscar López para disputar el liderazgo a Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones, que van a ser dentro de un par de años y que, en fin, hay que iniciar a prepararlas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que podría estar, por una parte, ¿no? Este movimiento del sanchismo que quiere apartar a Juan Lobato de Madrid, y por el otro lado podría iniciar a ver en Juan Lobato un movimiento, un contramovimiento, movimiento de contrainteligencia interna dentro del partido para generar una escisión, una ruptura interna, incluso tratando de señalar a Pedro Sánchez como el, digamos, el emisario de esa filtración. Es decir, atribuir a la Moncloa, atribuir, por tanto, a Pedro Sánchez las instrucciones de filtrar estos documentos sobre Isabel Díaz Ayuso, de los que finalmente se culpó de ello al fiscal general del Estado. Acordémonos que el fiscal general del Estado está siendo investigado por esas filtraciones, ¿no? Entonces, ayer por la noche salió esto, ¿no? La jefa de gabinete de Óscar López le mandó la confesión de González Amador para que la usara en la Asamblea madrileña. Y el líder del partido se negó, ojo, Juan Lobato dice el ABC que se negó, Presidencia entonces lo filtró a los medios y él ha depositado los mensajes en una notaría como prueba de que esto venía desde la Moncloa con el fin de protegerse en algún momento por si esto le salpicara a él, ¿vale? Este es el movimiento tal como lo retrató ayer el ABC, que fue un bombazo. Imaginaos la situación. Pedro Sánchez dice que hará el lunes una comunicación institucional. ¿Bien? Bien. Inician a haber especulaciones. Oye, ¿de qué puede estar hablando? ¿Qué es lo que va a comunicar? Etcétera, etcétera. Y de repente el ABC saca este bombazo, ¿no? Considerando que Pedro Sánchez lanzó ese comunicado de que iba a hacer hoy un comunicado institucional, de la manera en la que lo hizo, para generar una expectativa y que los medios de comunicación hablasen y especulasen de ello con el fin de que no hablasen de Aldama. Es decir, que había esa intención también en la estrategia que ha utilizado Moncloa para anunciar la comunicación, el comunicado institucional de hoy. Generar el día siguiente, un domingo, un espacio informativo para que los medios hablasen de eso en lugar de hablar de Aldama, de lo de la Dana, etcétera, etcétera. Mover, como se suele decir, la ventana de Overton. Bien, pero claro, Moncloa lanza ese comunicado de que va a hacer Pedro Sánchez una declaración institucional y fijaos lo que ocurre. A las pocas horas el ABC no es que filtra, sino que publica la portada del día siguiente y se publica esta noticia. Bombazo a las 10, 11 de la noche del domingo que opaca, oculta totalmente las especulaciones sobre qué declaración institucional haría Pedro Sánchez al día siguiente y mueve nuevamente la ventana de Overton hacia los tejemanejes internos dentro del Partido Socialista Obrero Español. Y es curioso todo esto porque a partir de las 11 de la noche en X no se hablaba de otra cosa que de este movimiento que posicionaba a Juan Lobato casi en una posición, valga la redundancia, de querer señalar a Moncloa en un momento débil de Pedro Sánchez, en un momento en el que Pedro Sánchez se le espera una comunicación institucional y tratar de dar como una estocada al líder del partido, a Pedro Sánchez, acusándole, ojo, acusándole de forzar a Juan Lobato a meterle, digamos, en una trama de filtración de información de la que el responsable y la fuente original era Moncloa y no era la Fiscalía General del Estado y no era, desde luego, digamos, el gabinete de Juan Lobato en Madrid. Parece, no sé si llegamos a entender, ¿no? Como que, tal como lo filtra aquí, tal como lo publica el ABC, parece que en el PSOE, a una semana del Congreso, se abre la posibilidad de que alguien señale al presidente del gobierno por un juego ilegal, porque esas filtraciones son ilegales, y que tratara incluso de meter en este juego al líder del partido en Madrid, Juan Lobato, y que Juan Lobato se negó como pareciendo Juan Lobato el bueno de la película, ¿no? Como, oye, yo me he negado a entrar en este juego sucio que inició desde Moncloa. Y es curioso que esto se filtrara una semana del Congreso del PSOE, casi dando a entender de que alguien quiere aprovechar este momento de bajas de Pedro Sánchez para
darle la estocada interna dentro del partido o al menos abrir la posibilidad a una reflexión interna sobre si es merecedor de buscarse el partido un nuevo líder, una nueva cúpula directiva. Y sí es cierto que Juan Lobato tiene esa ambición de ir más allá de lo que es la Comunidad de Madrid y aspirar a algo a nivel nacional. Sí que la tiene. Em, y con esto, fijaos, ¿no? Aquí tengo una. Este es interesante, de Froilán de España. Dice: tremendo. La filtración de los documentos del novio de Ayuso viene de Moncloa. Eso es lo que se quiso hacer creer ayer anoche, porque la versión de hoy Lobato ha hablado a Carlos Herrera en la COPE, ha dado una declaración y ha cambiado nuevamente todo el relato. Y ahora diré por qué creo que ha cambiado todo el relato. Es increíble el movimiento que ha habido esta noche y el motivo por el cual yo creo que Pedro Sánchez está tan cansado, ha dormido tan poco y tiene los ojos caídos. Dice: en realidad se los pasaron a Lobato para que los soltara en la Asamblea de Madrid. Como Lobato se negó a filtrar información de un particular, se la acabaron pasando los medios afines, que no dudaron en publicarla. El problema, que Lobato, viendo que aquello podría ser delictivo, llevó los WhatsApp que le habían mandado para que fuera él quien filtrara la información la información fiscal del novio de Ayuso a una notaría para cubrirse las espaldas. Es decir, que Juan Lobato se fue a una notaría y depositó esos mensajes de WhatsApp como para decir: a mí me ha llegado desde esta fuente, por si en algún momento a mí se me señala, yo me voy a proteger. Es decir, el delito de revelación de secreto no solo afecta al fiscal general, sino a Moncloa. Es decir, que el PSOE es bueno y luego todo lo demás. Vale. Entonces, este es el relato que se quiso lanzar ayer anoche, ¿no? Casi creando una ruptura dentro del PSOE y posicionando a Lobato como en el bueno de la película y a Pedro Sánchez en el malo. Tan es así que dice, también Pedro Tamendi dice: la jefa de gabinete de Óscar López envió el documento a Juan Lobato para que lo sacara en la Asamblea. Este se negó a ello y Presidencia lo filtró a lo medio. Y ahora venimos a algo importantísimo, que es ¿por qué Pedro Sánchez no ha dormido? ¿Por qué Pedro Sánchez tenía esa cara de cansado? La vemos aquí. Que yo creo que todo esto que explotó ayer por la noche sacudió al presidente del gobierno, que tuvo que correr. ¿Sabéis lo importante que es para Moncloa dominar el relato? Y sobre todo a él le afecta muchísimo toda información dotada de evidencias que racionalmente esté bien atada, como para que quede prácticamente imposible de desmentir, ¿no? Y la verdad que tal como sacó toda la noticia el ABC ayer anoche, yo creo que Pedro Sánchez tuvo que dar un salto allí en la silla, en la cama o donde estuviera y iniciar a mover toda su maquinaria para construir un nuevo relato alrededor de eso. Y lo curioso, yo entendí que todo lo que filtró el ABC ayer, lo tenemos aquí, entiendo que se pudo deber a que Juan Lobato, a una semana del Congreso Nacional, quiera hacer algo, quiera realizar algún tipo de movimiento, ¿vale? Yo creo que ahí Pedro Sánchez se vio sacudido, empezó a hacer llamadas y tuvo que estar pendiente de cómo sus gabinetes, coordinados con los gabinetes de Juan Lobato, iban a forzar a Juan Lobato a cambiar el relato del domingo al lunes con el fin de que esto a él le salpique lo menos posible y que se pueda apagar lo antes posible este fuego interno dentro del partido, porque que ayer se incendió el partido con esta información. Pongámonos en la mente de la gente del PSOE, tan susceptible y tan maniáticamente obsesionada con la batalla por el relato, ¿no? Con la pulcritud, ¿no? Un gobierno limpio, dice Pedro Sánchez, ¿no? Y creo que en el fondo Pedro Sánchez ayer y esta noche tuvo que estar pendiente de muchísimas comunicaciones, durmió muy poco y, ¿por qué no? Avanzo aquí la posibilidad de hasta qué punto se tuvo que forzar a Lobato a que se inventara un nuevo relato con el que ha salido hoy y ha ido a Carlos Herrera a contarle toda otra historia, y que ha sido increíble. Es decir, Juan Lobato hoy sale en una entrevista con Carlos Herrera. Curioso que se vaya a la COPE, no se vaya a la SER. También esto es importantísimo. Se ha ido a una
terminal mediática no afín al PSOE. ¿Por qué? Bueno, porque quiere precisamente que todo esto cambie, que este relato cambie, quieren en el PSOE que este relato cambie en, en los medios de comunicación no afines al gobierno, que son aquellos que ayer han prendido este fuego, ¿no? ¿Y qué ha dicho Juan Lobato esta mañana? Pues ha dicho que, bueno, todo esto no es así y que no lo filtró Moncloa, sino que lo filtró, sí, la jefa de gabinete de Juan López, que era implicada, que está, digamos, tiene una serie de actividades relacionadas con la Moncloa, que pero ejerce funciones para él. Una cosa rara, como que una doble función. Está en la Moncloa, pero también está para él. Y dice que le había llegado por los medios de prensa que estaban publicando esa información, por los medios de prensa, ojo, y que entonces él la desestimó ese día porque iban a tratar otras cuestiones y Santa Pascua y se acabó. Es decir, hemos visto hoy a un Juan Lobato más manso que un toro castrado. Tremendo, tremendo el giro que ha dado esta noticia en tan solo 12 horas, razón por la cual yo creo que lo que ha ocurrido es que Pedro Sánchez ha estado toda la noche pendiente de cómo se iba a callar, cómo se iba a apagar este fuego y cómo se forzaba o presionaba a Juan Lobato a cambiar el relato. Voy a ver si encuentro Juan Lobato, COPE. Vamos a ver si ya han colgado el podcast. Sí, ya han colgado el podcast y lo vamos a escuchar. Bueno, han colgado una parte del podcast. Lo vamos a poder escuchar. Es decir, usted lo que desmiente es que ese documento le hubiera llegado antes de la intervención que tuvo usted en la Asamblea de Madrid y que usted se hubiera negado a utilizarlo, porque sabía que era un documento confidencial. No, yo lo que desmiento es que ese documento nos llegara por la Fiscalía, al revés. Lo que se acredita ahí expresamente es que ese documento sí llega en ese momento, pero que llega a través de los medios de comunicación y que yo lo pregunto expresamente para garantizar que todo es acorde a la legalidad y así se transmite con claridad y se acredita, ¿no? Sí, esto llega porque lo están viendo los medios de comunicación, cosa que es cierta porque antes de eso ya se había publicado su literal y en ese momento estaba publicando el propio documento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo bastante distinto a lo que se pretende explicar de esto de, ¿no? El fiscal general colaboró. No, que a nosotros no nos llega nada en absoluto del fiscal general del Estado, al revés, son los medios de comunicación los que acceden a esa información. ¿Habéis escuchado? A nosotros no nos llega nada en absoluto del fiscal general del Estado, ¿vale? ¿Qué es lo que significa todo esto? Que a Juan Lobato posiblemente esta noche le tienen que haber practicado una extorsión, no sé si emocional o incluso material, en plan, o te inventas otro cuento para apagar este fuego o estás fulminado del partido mañana mismo. Y creo que Pedro Sánchez tiene esta cara cansada, con el ojo caído de no haber dormido, porque estuvo al tanto de cómo se iba a fraguar este cambio de relato para que Juan Lobato desmintiera todo lo que salió ayer anoche. Entonces, claro, vamos a ver, voy a ver si pillo la entrevista completa, porque la verdad que la entrevista completa lo deja todo muy claro, porque Carlos Herrera le pregunta, entonces, ¿para qué ha ido usted a notaría a depositar ese WhatsApp? Que, claro, uno va a notaría a depositar un WhatsApp para certificar que una determinada información, la fuente le viene de una fuente concreta, ¿no? ¿Y por qué necesitaba entonces ir a notaría para certificar que la entrada de este mensaje le venía de la eh, de la Moncloa, ¿no? De la secretaria de Moncloa. Pues todo este aspecto es tremendamente sucio y huele muy mal y tiene pinta de que ayer salió la noticia, se dijo la verdad, mientras tanto se enteró Pedro Sánchez hizo unas cuantas llamadas y
se tuvo material como para poder extorsionar a Juan Lobato y que Juan Lobato se callara, no solo se callara, sino que saliera inmediatamente al día siguiente en las terminales mediáticas de la oposición, no en la propia, como si le hubiesen, como si la propia se negasen a tratar este tema, darle importancia. Esto es importante, ¿vale? La SER, La Vanguardia, El País, no van a tratar este tema. Dentro de la retórica de la presidencia del gobierno, este tema no se va a tratar porque no es noticia. Es un nuevo bulo y por tanto no le van a dar fiabilidad. Se ha tenido que ir a la COPE, que claramente la COPE Carlos Herrera ha aceptado, yo creo a petición precisamente de Juan Lobato, para tratar de desmentir esto. Y yo creo que Pedro Sánchez tiene que tener información sobre Juan Lobato para cancelarlo en cualquier momento del partido si se convirtiera en un elemento que pudiera disputarle algún tipo de liderazgo, ¿no? O ponerle al menos en entredicho, tal como ha sucedido, ¿no? Juan Lobato desmiente, voy a leer, sí que tenemos aquí la noticia, la podemos leer la noticia, y luego si acaso os invitaré a que vayáis a la COPE a leer a escuchar el podcast, ¿no? Juan Lobato desmiente en COPE que Moncloa le filtrase el documento secreto del novio de Ayuso. Llegó a través de los medios y no de la fiscalía. Fijaos cómo le da el giro, como para tratar incluso de proteger a la fiscalía ante la imputación ahora mismo del fiscal general del Estado. Es que le han dado el giro a la tortilla total. El líder de los socialistas madrileños pasa por los micrófonos de Herrera en COPE para hablar sobre una de las noticias más destacadas de la jornada. Este lunes es noticia algo que cuenta el diario ABC. Habla del documento que custodiaba teóricamente el fiscal general del Estado, en el cual se producía el email confidencial que el abogado de González Amador, pareja de Díaz Ayuso, había enviado a la fiscalía para negociar una resolución de los problemas con el fisco. Ese documento, en manos de Moncloa, que tenía que ser secreto, fue ofrecido por Moncloa al dirigente socialista madrileño Juan Lobato. El objetivo, que hiciera uso de ayer, durante una sesión de control, que hiciera uso del mismo, aquí un error, durante una sesión de control a Díaz Ayuso. Lobato se negó a usarlo. ¿Por qué? Entonces Moncloa lo filtró a la prensa y sí fue utilizado. Al comienzo de su intervención, Lobato confirma que fue la jefa de gabinete de Óscar López la que le brinda esa información, aunque no se puede decir que sea Moncloa. Dijo esto, no se puede decir que sea Moncloa. Ella en ese momento trabajaba en Moncloa, pero desde 2 años antes es mi secretaria política institucional y con la que preparo esas sesiones de control. Por tanto, tiene como una doble función. Lo más lógico, indica el socialista madrileño, es que ella me diga, oye, creo que esta semana podemos hablar de listas de esperas, aquí te mando otra información. Es una cosa absolutamente habitual entre nosotros. Por tanto, tratándolo como algo normal. Fijaos cómo ha salido manso, oye, Lobato. Por tanto, incide, no es Moncloa la que me manda nada, sino la persona con la que yo vengo trabajando con normalidad 2 años antes. Lobato preguntó de dónde se sacó eso y su respuesta fue de los medios de comunicación. Y efectivamente, se había publicado en eldiario.es y en El Plural y yo me quedo tranquilo. Luego, en la sesión de control, hace referencia a ese asunto con normalidad. Entonces, ¿para qué acude al notario a decirle algo que no ha ocurrido? Esa es la cuestión. Responde, ante Herrera en COPE, que cuando 6 meses después de esto se inicia un procedimiento ante el Supremo con una denuncia que argumenta que es el fiscal general del Estado el que está filtrando la información, en ese momento digo que es lo contrario. Tengo clara una conversación en la que yo pregunto expresamente. Entonces, Lobato, que es la persona que más intervenciones hizo sobre ese asunto, entiendo que el Supremo me pregunte. Por eso, dejo acreditado lo que me consta. Dice, ni Moncloa me exige nada, ni me niego a nada, ni se filtra ese documento. Eso es lo que deja acreditado para, en su momento, poder exponerlo. Lo que sucede finalmente es, no tengo ni idea cómo un acta notarial en esta semana tan particular que tendría que haber declarado la pareja de Ayuso, esta información sale y con una versión en la que se fuerzan los hechos. Ni Moncloa me exige nada, ni me niego a nada, ni se filtra este documento, que esto es lo que hemos escuchado antes. Al revés, dice Lobato, el documento no llega a través de los medios y no de la fiscalía. Desmiente que ese documento le llegase a través de la fiscalía. Y yo le pregunto expresamente para garantizar que todo es acorde a la legalidad. Llega porque lo están moviendo los medios de comunicación. Lobato, como técnico de Hacienda, entendió que la utilización de ese documento podría comprometer a quien lo haya filtrado,
responde que si hubiese venido de la Fiscalía General no me hubiese gustado un pelo, pero se acredita lo contrario. Eso es lo que a mí me deja tranquilo y cuando se abre el procedimiento en el Supremo digo que eso prueba la denuncia de que se está haciendo, de lo que se está haciendo sería, ¿vale? Por último, asegura en Herrera en COPE que no le veo ningún problema legal y por eso queda totalmente acreditado. Ya se había publicado en medios, pero en ese momento es cuando me dicen que sería políticamente nuevo hablar de este tema. 6 meses después de esto voy al notario. Y lo curioso es que Juan Lobato va al notario 6 meses después a acreditar todo esto, ¿no? ¿Qué sensación me deja a mí todo este asunto? Que yo creo que Juan Lobato vio la posibilidad, se guardó esta información para en algún momento protegerse, él, es cierto, y por qué no, acusar a Moncloa de algo en la eventualidad de que se abra la posibilidad, la ventana de oportunidad para generar una ruptura dentro del partido y él liderar la disidencia, porque al final en los partidos políticos las cosas funcionan así. Intuyo que ayer vio la oportunidad de hacer este movimiento y dejó que esa información cayera en mano, en este caso del ABC, para iniciar este movimiento, viendo que ahora mismo Pedro Sánchez está en el peor momento, en el momento de menor credibilidad, con lo de Aldama. Y que Pedro Sánchez sí que por el otro lado también dispone de información con la que empapelar a Juan Lobato, y que Pedro Sánchez esta noche no ha pegado ojo tratando de coordinarse en cómo se iba a cambiar el relato, y la verdad que lo ha conseguido a su favor, haciendo que Juan Lobato hoy saliera en los medios de comunicación no afines al sanchismo, porque los medios de comunicación afines al sanchismo no quieren ni hablar de esto porque para ellos no es noticia, es un bulo, ¿vale? Sino irse a los medios de comunicación de la, ¿cómo se dice? De la oposición, ¿vale? A dar un relato completamente nuevo para apagar ese fuego que él mismo posiblemente de su entorno se prendió ayer, porque Pedro Sánchez ha movido hilos a lo largo de la noche para que, no sé hasta qué punto extorsionar a Juan Lobato a que se disuadirle de avanzar, ¿no? En este intento a una semana del Congreso Nacional del partido, que es tremendo, es tremendo. Y al final, la verdad que la cosa le ha salido bien, porque a través de este movimiento casi consigue Pedro Sánchez que Juan Lobato muestre unas pruebas que, digamos, limpien de alguna manera a nivel reputacional al fiscal general del Estado, ¿no? Y logre que la percepción que se tenga sobre el fiscal general del Estado, por lo menos dentro de lo que es el Partido Socialista Español, Partido Socialista Obrero Español, cambie, ¿no? Diga, no, el fiscal general del Estado que está imputado por esa filtración no fue quien filtró esto. Quien lo filtró fueron los medios de comunicación. Y Juan Lobato tiene depositada ante notario la prueba de ello. Un intento de prueba, hay que considerar que esto sucede 6 meses después, que Juan Lobato va 6 meses después a sellar esto ante notaría. ¿Por qué? Porque yo creo que en el fondo él estaba calculando que esa información podía haberle sido de mucha utilidad ante lo que podría ocurrir. Lo que pasa es que ahora se está utilizando de otra manera. Han ido cambiando el relato en Moncloa y obteniendo incluso la ventaja de aprovechar esta información para casi exculpar al fiscal general del Estado. Señores, estamos ante una maquinaria perfectamente engrasada que está siendo capaz en prácticamente 12 horas de hacer frente a fuegos que se prenden dentro del partido y apagarlos con una rapidez increíble. Eso significa que Pedro Sánchez se conoce pecados y milagros pocos, pero sobre todo pecados de toda la gente que forma parte del partido. Ya en otra ocasión había dicho, y esto es importante, si quieres montar una mafia política, necesitas implicar a las personas a que cometan determinados actos delictivos, deleznables o moralmente condenables, moral y éticamente. ¿Por qué lo necesitas? Además, necesitas saber entre bastidores cómo se perpetraron esos actos, porque poseyendo esa información es como tú puedes en un determinado momento extorsionar a los demás y convertirlos en rehenes tuyos ante la eventualidad de que o haces lo que te digo o publico esta información sobre ti, ¿no?
Y yo creo que Pedro Sánchez está consiguiendo esto dentro del Partido Socialista Obrero Español. Se está rodeando de personas que todas tienen algo sucio, todas en absoluto, ¿no? Y él es poseedor de la información, de esa información de todas. Es más, premia, eso se vio muy bien. Si veis la serie de HBO de Chernóbil, explican muy bien cómo dentro del Partido Socialista, Partido Comunista Ruso, la antigua Unión Soviética, se utilizaba esta práctica. Se ascendían a las personas que cometían determinadas tropelías, porque al ascenderlas y poseer la información sobre lo que habían hecho, se le generaba una condición de acostumbrarse a esas personas al poder, comprar una parcela de poder, pero también a la vez tener miedo a perderla ante la eventualidad de que se publicara esa información, ¿no? Entonces yo creo que Pedro Sánchez poco a poco ha conseguido dentro del Partido Socialista Obrero Español rodearse de aquellas personas que todas han cometido algo sucio y que ha promocionado hasta el punto de que ahora toda la cúpula está ensuciada, por así decirlo, está pringada en cosas diferentes, ya sea en autonomías, tiene un historial, por así decirlo, bastante sucio, y gracias a ello él se protege porque si él cae, entonces caen todos, ¿no? ¿Qué ocurre? Ahora, que con lo de Víctor de Aldama, quien ha caído es alguien ajeno al Partido Socialista Obrero Español, y es algo que al caer lo tiene perdido todo. Y al tenerlo perdido todo, posiblemente no tenga miedo en cantar. Y ahí están asustados, están muy asustados, ¿no? Pero que duda cabe de que esto se ha visto hoy con el movimiento de Juan Lobato y que yo creo que explica el motivo por el cual Pedro Sánchez se le ha visto tan cansado, que han tenido que meter a funcionar a varios guionistas para cambiar el relato a lo largo de esta noche y que todo se callase y que Juan Lobato saliese hoy como una balsa de aceite, tranquilizando todo y apagando este fuego. Esta es mi interpretación de los hechos, conociendo un poquito los tejemanejes y cómo se mueven entre bastidores en la política, ¿no? La perversión, ¿no? del relato y las formas perversas de administrar el poder cuando una persona se convierte en adicto a ese poder, ¿no? En fin, ¿a ti qué te parece todo esto? ¿Crees que en el fondo es una recogida de cable de Juan Lobato y que en un momento dado Juan Lobato quiso aprovecharse de esa situación? ¿Crees que es una información tendenciosa que se sacó de las terminales mediáticas de la oposición, no afines precisamente del sanchismo al sanchismo? En fin, escríbeme en los comentarios, me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, nos veremos en un próximo vídeo.